Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Un vecindario tranquilo fue destrozado por un crimen tan brutal que desafiaba la comprensión. Lo que comenzó como una noche ordinaria de diciembre pronto se convertiría en uno de los casos más complejos y perturbadores que los investigadores habían encontrado. Tras puertas cerradas, la vida de una mujer y la de su hijo no nacido fueron extinguidas con una ferocidad que dejó a la policía y a los vecinos atónitos. No se trataba solo de un asesinato premeditado. Era una guerra psicológica, una burla aterradora en su detalle. A medida que la policía profundizaba, emergían patrones escalofriantes. El uso metódico de la manipulación digital por parte del asesino dejó incluso a los detectives más experimentados sorprendidos. Finalmente, cuando la verdad comenzaba a salir a la superficie, quedaba una sola pregunta. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para mantener sus secretos enterrados y qué nuevos horrores podría estar dispuesto a desatar? Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Lan, Irlanda del Norte, diciembre de 2022. Natalie McNally, una vibrante mujer de 32 años con una gran pasión por la vida y su comunidad, era la querida hija de Noel y Bernadette McNally y la hermana amada de sus 3 hermanos, Brendan, Dean y Neil. Siendo la única chica, ocupaba un lugar especial en la familia y, a menudo, Neil la llamaba cariñosamente princesa. De mente rápida, ferozmente independiente y altamente motivada, el camino de Natalie la llevó primero a la abogacía, aunque finalmente encontró su vocación en el marketing. Trabajó diligentemente en Translink, el principal proveedor de servicios de autobuses y trenes en Irlanda del Norte. Fuera de su vida profesional, las pasiones de Natalie eran sencillas pero gratificantes. Le encantaban los rompecabezas, la lectura, los deportes y dar largos paseos con su leal perro, River. Su devoción iba mucho más allá de sus propios intereses. Natalie estaba profundamente involucrada en su comunidad, una verdadera activista que participaba regularmente en eventos benéficos locales y era bien conocida en el Belfast Pride, donde su presencia era tan vibrante como su personalidad. Su defensa no se limitaba a estos eventos. También era una voz para las personas con diabetes en Irlanda del Norte, una causa que le tocaba profundamente, ya que vivía con diabetes tipo 1 desde los 3 años. Su mejor amiga la describiría como pequeña y suave, pero asertiva, con una voz fuerte cuando se trataba de cosas que le importaban. Cuando Natalie estaba apasionada, podía ser la persona más ruidosa en la habitación, relató su amiga. En su vida personal, Natalie estaba en una relación naciente y significativa con Stephen McCulloch, de 33 años. Aunque la pareja llevaba poco tiempo junta, estaban profundamente enamorados y emocionados al descubrir que esperaban un hijo. La noticia del embarazo era un secreto muy apreciado que Natalie compartió solo con sus padres. Había estado planeando una sorpresa navideña conmovedora para revelar la noticia a sus hermanos, quienes pronto se convertirían en tíos. Para sus padres, este bebé sería su primer nieto, marcando un emocionante nuevo capítulo para toda la familia. El 18 de diciembre, Natalie pasó un día relajante con sus padres y su perro River, viendo la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia. Fue un día ideal, lleno de calidez y alegría, y Bernadette recordó lo feliz que parecía Natalie. Un bebé en camino, la Navidad casi aquí, y planes para disfrutar de un merecido tiempo libre. Aún así, al día siguiente la esperaba un turno en Translink, así que, a pesar de su reluctancia para irse, recogió sus cosas, metió a River en el coche y se despidió, prometiendo: «Mamá, nos vemos el lunes o el martes», Venezuela. Se dirigía de vuelta a su casa en la zona de Silverwood Green en Lurgan, donde vivía con su perro y 2 gatos. Una vez en casa, revisó las redes sociales y notó una publicación de Stephen, quien se estaba preparando para una importante transmisión en vivo de Navidad en YouTube.
Con casi 40,000 seguidores, el canal de Stephen estaba bien establecido, mostrando su pasión por los videojuegos, reseñas y todo lo relacionado con la tecnología. Esta transmisión en vivo marcaba su primera en casi un año, un evento que esperaba reavivar la conexión con su audiencia. Natalie le dio un me gusta a su publicación y le deseó suerte por mensaje de texto, prometiéndole que podría ver la transmisión en vivo. Después de atender a sus mascotas, se preparó para una noche tranquila, un cierre pacífico a su día tan pleno. Pero a la mañana siguiente, comenzó a surgir una sensación de preocupación. Natalie no se presentó a trabajar en TransLink y su ausencia fue inmediatamente fuera de lo común. Sus llamadas telefónicas no fueron respondidas, y a medida que el día se convertía en noche, su silencio se volvía más alarmante. Alrededor de las 10 de la noche, Stephen, que vivía a unos 20 minutos de distancia, decidió ir a verla, preocupado por la posibilidad de que algo estuviera mal, especialmente dada su condición de embarazo. Sin embargo, al entrar en su casa, Stephen se encontró con una vista espantosa. Había signos de una brutal lucha. Sangre cubría los suelos y las paredes, revelando que Natalie había sufrido un ataque violento. La encontraron sin vida, con horribles marcas de violencia en su cuerpo. Niall McNally apenas se despertaba cuando sonó el teléfono a las 5:30 de la mañana, despertándolo en un estado de inquietud. Las llamadas matutinas a menudo traen noticias no deseadas, pero la magnitud de lo que escuchó era inimaginable. Al otro lado de la línea, su padre luchaba por hablar entre lágrimas, mientras los gritos devastados de su madre resonaban en el fondo, gritando que su hermana, Natalie, estaba muerta. Fue surrealista, una experiencia fuera del cuerpo que dejó a la mente de Niall dando vueltas. La dureza de la verdad no se asimiló por completo hasta que se unió a su familia para identificar el cuerpo de Natalie, una tarea que nadie debería tener que soportar. Cuando Niall y su padre, Noel, finalmente vieron a Natalie, quedaron abrumados. Noel apenas podía reconocer a su hija debido a la gravedad de sus heridas. Su rostro estaba cubierto de moretones y cortes por el brutal ataque que había sufrido. El trauma de esa visión permanecería con ellos, una imagen que nunca podrían borrar. La autopsia reveló la magnitud del horror. Natalie había sufrido trauma por fuerza contundente. Fue golpeada y estrangulada y apuñalada múltiples veces. Su cuerpo presentaba heridas defensivas, claros signos de una lucha desesperada por sobrevivir. Trágicamente, también se confirmó que Natalie estaba embarazada de un niño, un bebé al que habría llamado Dean en honor a su hermano. Estaba a solo 3 días de una ecografía programada que habría confirmado el sexo del bebé, un momento especial que planeaba compartir con su madre, Bernadette. La pérdida de Natalie y su hijo no nacido fue una doble tragedia que desgarró a la familia y dejó a la comunidad devastada. El asesinato de Natalie puso en marcha una gran investigación liderada por los detectives del Equipo de Investigación Mayor del Servicio de Policía de Irlanda del Norte, PSNI. El vecindario de Silverwood Green en Lurgan, donde vivía Natalie, se convirtió rápidamente en el centro de la investigación por asesinato, con las autoridades buscando respuestas con urgencia. La muerte de Natalie, violenta e insensata, sacudió toda la ciudad y envió ondas de choque mucho más allá. Un detective hizo un llamamiento sincero al público. Si alguien tiene información sobre este crimen brutal, por favor, acérquese. Estamos especialmente interesados en cualquier automovilista que haya viajado por Keelan Road, Lurgan, la noche del 18 de diciembre entre las 8:45 y las 9:45 de la noche. Si captaron algún video de la cámara del automóvil, aunque parezca insignificante, puede ayudarnos a entender lo que ocurrió. Los detectives no dejaron piedra sin remover, examinando cada pista y prueba con la esperanza de hacer justicia por Natalie y el niño que llevaba en su vientre. Cuando Stephen McCulloch, el novio de Natalie, reportó haber encontrado su cuerpo, los investigadores lo trataron con cautela, dada la naturaleza del crimen. Como el primero en descubrir la escena, estaba comprensiblemente angustiado y conmocionado. Los oficiales lo interrogaron a fondo, y él explicó que había estado en casa toda la noche del asesinato,
transmitiendo en vivo en su canal de YouTube desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Apasionado por los videojuegos, Stephen había reunido una audiencia de casi 40,000 suscriptores, y esa transmisión en vivo se suponía que sería un evento especial de Navidad, su primera sesión en vivo en casi un año. Lo había planeado meticulosamente, con la esperanza de entretener a su audiencia con humor y nostalgia. Cuando comenzó su transmisión, saludó a los espectadores alegremente. «Hola, estamos en vivo. Buenas noches a todos en este hermoso domingo», dijo, levantando una copa en el espíritu navideño. Pensé, ¿qué mejor manera de comenzar la semana de Navidad que pasarla con todos ustedes? Sabes, la vida ha estado agitada. Trabajo y, bueno, cosas personales, pero aquí estamos finalmente. Así que, agarra una bebida, porque esta podría ser mi última transmisión hasta el próximo año. Se rió. Luego admitió que estaba transmitiendo desde una computadora antigua que estaba a punto de morir. Confesó que había estado reduciendo el consumo de alcohol, especialmente con el embarazo de Natalie, pero decidió consentirse esa noche, dada la ocasión. Cuando terminó la transmisión alrededor de la medianoche, Stephen estaba borracho y se fue directamente a la cama. Cuando despertó a la mañana siguiente, se sentía aturdido, luchando contra una resaca y completamente ajeno al horror que había ocurrido en la casa de Natalie. Los investigadores de la PSNI revisaron cuidadosamente el video de la transmisión en vivo de Stephen, verificando que efectivamente había estado en línea toda la noche. Su interacción con los espectadores no fue interrumpida. Este registro digital corroboró su relato y lo ubicó en su casa durante las horas en que Natalie fue asesinada. Su comportamiento parecía el de alguien que no estaba al tanto de un evento trágico que se desarrollaba a kilómetros de distancia. Dado su coartada, que estaba respaldada por su actividad en línea, Stephen fue liberado sin cargos, y la PSNI anunció que no era sospechoso. Aumentando la tristeza de esa noche, el leal perro de Natalie, River, que había estado presente en la casa durante el incidente, se aterrorizó por el alboroto cuando Stephen llegó y corrió hacia la carretera, solo para ser atropellado por un automóvil que venía en dirección contraria. La policía llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de pruebas, consciente de la devastadora doble pérdida: la prometedora vida que Natalie había llevado y el futuro que había imaginado con su hijo. La investigación apuntaba a la trágica y amarga posibilidad de que el asesinato de Natalie no fuera obra de un intruso aleatorio. No hubo señales de entrada forzada, ni indicios de que se hubieran robado objetos de valor. Esto sugería que la persona responsable del ataque podría haber sido alguien que Natalie conocía, alguien con acceso a su casa o una forma de convencerla para que abriera la puerta. A medida que las semanas se convertían en meses, la comunidad de Lurgan se unió en torno a la familia McNally, mostrando solidaridad a través de vigilias y apoyo público a la investigación. Se organizaron recaudaciones de fondos para aumentar la conciencia sobre el crimen y ayudar a la familia en este momento de necesidad. Amigos, familiares y activistas locales, especialmente aquellos que habían estado en campaña junto a Natalie, se reunieron para honrar su memoria. Los mensajes inundaron las redes sociales, pintando un cuadro de una mujer de buen corazón y apasionada que había tocado innumerables vidas a través de su activismo y su espíritu. El llamamiento de la PSNI por información continuó, con los detectives esperando que alguien con información clave pudiera salir a la luz. Para Noel, Bernadette, Neil y el resto de la familia de Natalie, la pérdida fue inconmensurable. La investigación sobre el asesinato de Natalie McNally reveló detalles perturbadores que insinuaban un ataque calculado y profundamente personal. La policía especuló que, en esa fatídica noche, Natalie probablemente no había cerrado aún su puerta. Su asesino podría simplemente haber entrado sin golpear, un movimiento inquietantemente audaz si fuera un intruso aleatorio, pero uno que parecía más plausible si el asesino la conocía. La brutalidad del ataque sugería violencia intensa, y los investigadores asumieron que el agresor habría salido cubierto de sangre, lo que requeriría que lavara o desechara ropa y zapatos. Esta suposición llevó a los oficiales a registrar las áreas cercanas a su vecindario,
particularmente alrededor del club de golf Silverwood, que estaba al borde de la carretera Kiln, justo detrás de la casa de Natalie. Poco después de que comenzara la investigación, la policía arrestó a su novio, Stephen, aunque más tarde fue liberado debido a su coartada de la transmisión en vivo esa noche. La sospecha se trasladó entonces a un hombre no identificado, de unos 40 años, que fue detenido brevemente pero rápidamente puesto en libertad bajo fianza mientras continuaban las investigaciones. Aunque surgieron sospechas sobre estos individuos, la investigación siguió siendo inconclusa, con las autoridades manteniendo sus opciones abiertas. En medio de esta incertidumbre, la unida comunidad de Lurgan se unió a la familia de Natalie. Se llevaron a cabo emotivas vigilias en el tranquilo callejón donde ella vivía y se organizaron reuniones más grandes que atrajeron una gran atención y apoyo. Un mitin en el parque de Lurgan reunió a más de 1000 personas, incluidas la familia de Natalie y Stephen, quienes se unieron a la comunidad en lamento. La historia ganó una cobertura mediática significativa, e incluso el equipo favorito de Natalie, el Everton Football Club, honró su memoria mostrando un tributo en sus partidos. El equipo más tarde instaló una piedra personalizada en su nuevo estadio, un gesto significativo que trajo algo de consuelo a su familia, ya que Natalie estaría para siempre en un lugar que amaba. En medio de la solemnidad de la temporada navideña, la familia McNally soportó el dolor inimaginable de celebrar un velatorio para Natalie en Navidad, seguido de su funeral al día siguiente. Dentro de su ataúd, su familia colocó recuerdos preciosos, fotografías de ella con sus mascotas, símbolos de su amor y alegría, y baberos que había comprado recientemente para su hijo no nacido, Dean. Stephen pidió 20 minutos a solas para despedirse, un momento cargado de dolor y pérdida. Aunque perder a un ser querido nunca es fácil, el brutal momento, durante una temporada normalmente asociada con la unidad y la alegría, arrojó una sombra aún más oscura sobre su pérdida. Los regalos que Natalie había envuelto y colocado bajo el árbol de Navidad permanecieron intactos, recordatorios silenciosos de una vida que había sido arrebatada abruptamente. Bernadette describió cómo esos regalos parecían congelados en el tiempo, un símbolo brutal de una temporada convertida en una pesadilla. La investigación policial, que crecía más extensa con el paso de los días, incluyó cientos de preguntas casa por casa, y los oficiales revisaron con cuidado unas impresionantes 4000 horas de grabaciones de CCTV. Se incautaron varios autos para su examen, y los oficiales se pusieron en contacto con los lugareños para obtener grabaciones de dashcam que pudieran ofrecer incluso un atisbo de información. Crime Stoppers, una organización benéfica que apoya la prevención del crimen, ofreció una recompensa sustancial de hasta $20,000 por información que pudiera ayudar a resolver el caso. A medida que los días se convertían en semanas y la investigación se prolongaba hasta el nuevo año, la policía intentó involucrar al público directamente al liberar grabaciones de vigilancia específicas que creían que podrían mostrar al asesino de Natalie. Entre las toneladas de video que analizaron, apareció un clip crítico. En este video, la policía captó a un hombre entrando en Silverwood Green, la calle donde vivía Natalie, a las 8:52 de la tarde, la noche de su asesinato. Un poco más de media hora después, a las 9:30 de la noche, el mismo individuo fue visto saliendo, retrocediendo por sus pasos. El hombre llevaba zapatos blancos, un sombrero, y llevaba una mochila, mezclándose con la fría noche de diciembre. Otra cámara, que la policía decidió no liberar al público, lo mostró caminando directamente hacia la puerta de Natalie. Su paso, tranquilo y determinado, sugería que conocía bien la zona. La policía observó su compostura mientras caminaba de regreso por la calle, una señal inquietante de que este había sido un ataque premeditado y dirigido. Este fragmento de video se convirtió en clave para la investigación, con las autoridades convencidas de que alguien en la comunidad reconocería al hombre del video. Instaron a cualquiera que tuviera aunque fuera la más mínima idea de quién podría ser a que se presentara. La investigación sobre este horrible asesinato sigue en curso, dijeron los funcionarios policiales. Mantenemos una mente abierta,
Pero nuestra línea principal de investigación es que el asesinato fue llevado a cabo por alguien que Natalie conocía. Pedimos a cualquiera que crea reconocer al individuo en este video que se comunique con nosotros de inmediato. Alguien debe saber quién es. A medida que continuaba la investigación, los amigos y la familia de Natalie enfrentaron una realidad desgarradora. Las vigilias y los mítines se convirtieron no solo en actos de recuerdo, sino también en símbolos de resistencia y unidad en una ciudad conmocionada por tal tragedia. Amigos, vecinos y extraños dejaron flores, notas escritas a mano y velas fuera de la casa de Natalie, creando un improvisado memorial. Los mensajes llegaban de todo el país y más allá, con personas compartiendo sus propias historias de pérdida y ofreciendo palabras de consuelo. A mediados de enero, la policía había reconstruido meticulosamente muchos de los últimos movimientos de Natalie. Los investigadores señalaron el diseño de su vecindario, indicando puntos ciegos específicos en la red de cámaras de vigilancia que podrían haber permitido que su asesino entrara y saliera sin ser visto por cámaras adicionales. También revisaron las declaraciones de testigos, repasando incluso los más pequeños detalles que podrían llevarlos al perpetrador. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la ausencia de pruebas contundentes seguía acechando la investigación. Habían pasado 6 semanas desde el brutal asesinato de Natalie McNally, y su familia y comunidad se sentían frustrados y desconsolados por la falta de avances. Las autoridades estaban decididas a descubrir cada posible pista, y aunque habían surgido algunos indicios, aún no había nada definitivo. Los investigadores habían localizado un posible arma homicida, un cuchillo encontrado dentro de la casa de Natalie, lo que parecía confirmar que el asesino no había traído su propio arma, sino que había tomado una ya presente en la casa. Las pruebas de sangre también revelaron una huella de un guante Marigold, lo que sugería que el asesino pudo haber usado objetos dentro de la casa para ayudar en el crimen. Stephen McCulloch, la pareja de Natalie, había proporcionado a la policía el nombre de su exnovio como un posible sospechoso. Pero esta pista se desvaneció. El exnovio tenía una coartada confirmada para la noche del asesinato, colocándolo fuera de la ciudad con testigos confiables. El rastro se estaba enfriando, y los detectives temían que el asesino de Natalie ya hubiera huido de Irlanda del Norte. Si ese fuera el caso, rastrearlo a través de las fronteras sería un desafío monumental. Frente a estos callejones sin salida, los investigadores volvieron a centrar su atención en el núcleo de la investigación, examinando a las personas más cercanas a Natalie con aún mayor escrutinio. Un detective señaló que, normalmente, la mayoría de los casos se resolvían en una semana o más. Sin embargo, este caso seguía siendo complejo y elusivo, con elementos y comportamientos ocultos entre los individuos que encendían alarmas. A medida que la policía revisaba los dispositivos recopilados, quedó claro que el comportamiento de Stephen merecía una inspección más cercana. Desde la investigación inicial, Stephen había mostrado una inusual falta de interés. Nunca se acercó a los detectives para pedir actualizaciones sobre la investigación, ni mostró preocupación por la justicia en el caso de Natalie. Esta apatía parecía sospechosa, lo que llevó a la policía a incautar sus dispositivos para un examen más detallado. La familia de Natalie solo había conocido a Stephen unas pocas veces, y aunque sabían poco sobre él, se volvieron cautelosos después de su muerte. A medida que la policía examinaba sus dispositivos electrónicos, descubrieron una pista potencialmente reveladora que desbarató su coartada aparentemente sólida. Su transmisión en vivo de 6 horas del día en que Natalie fue asesinada. Había dicho a los detectives que estaba transmitiendo en vivo un Violent Night Christmas Live Gaming Stream esa noche, creando una coartada aparentemente irrompible. Con un sombrero de Navidad, bebiendo cerveza e interactuando mínimamente con los espectadores, parecía estar transmitiendo en vivo. La descripción de la transmisión en YouTube incluso lo reforzaba, diciendo: «Celebra el tiempo más feliz del año. ¡Feliz Navidad!». Pero cuando la policía profundizó en sus dispositivos, se dieron cuenta de que la transmisión no había sido en vivo en absoluto. Stephen había pregrabado toda la transmisión de 6 horas días antes,
el 14 de diciembre y la había programado para que se reprodujera automáticamente el 18 de diciembre, de 6 p.m. a medianoche, las horas exactas en las que ocurrió el asesinato. Minutos después de que el video se pusiera en línea, Stephen eliminó el archivo pregrabado de su computadora, intentando borrar sus huellas. Durante toda la transmisión, se disculpó repetidamente por su incapacidad para interactuar en el chat, alegando que su computadora tenía problemas técnicos. Esta excusa aparentemente inofensiva le permitió evitar la interacción en tiempo real, haciendo parecer que los problemas técnicos eran los culpables en lugar de su ausencia real. Cuanto más los expertos en informática forense analizaban la grabación, más perturbadoras se volvían las pruebas. Estaba claro que Stephen había ido a escalofriantes longitudes para fabricar su coartada. Los investigadores señalaron un momento clave en la transmisión alrededor de las 9:15 p.m., cuando la tarjeta de título típica que decía "Live Stream Back Soon" fue brevemente reemplazada por una imagen de la película de James Bond No Time to Die. Este era el momento exacto en que los vecinos recordaban haber escuchado un grito desde la casa de Natalie, lo que sugería que ese momento coincidía con sus trágicos últimos momentos. La sombría realización golpeó a los investigadores. La coartada de Stephen no solo era débil, había sido meticulosamente falsificada. Aunque la policía no divulgó todos los detalles al público, continuaron construyendo su caso con nueva confianza. Las grabaciones de cámaras de seguridad también revelaron una inquietante consistencia entre los movimientos de Stephen y el hombre visto cerca de la casa de Natalie la noche de su asesinato. Un clip mostraba a un hombre parecido a Stephen entrando tranquilamente en la calle de Natalie a las 8:52 p.m., minutos antes de sus últimos momentos conocidos. Un poco más de 30 minutos después, a las 9:30 de la noche, el mismo hombre fue visto caminando de regreso por la calle, llevando una mochila y vestido con ropa similar a la que Stephen solía usar. Más grabaciones de CCTV lo mostraron esperando en una parada de autobús cerca de Kingsway Dunmurry, aproximadamente 15 minutos antes de dirigirse a la casa de Natalie, lo que fortaleció aún más el caso en su contra. Subió al autobús con la capucha de su abrigo puesta y una máscara que le cubría la cara, llevando una Bag for Life de Asda en una mano. Al abordar, dejó caer algunas monedas en el suelo, agachándose, y en el proceso, quitándose brevemente uno de sus guantes negros. Debajo de él, los detectives observarían más tarde, había un guante marigold amarillo, idéntico al que dejó su huella en sangre en la casa de Natalie. Durante el trayecto en autobús, mantuvo una actitud inmóvil, moviéndose solo ocasionalmente para levantar un poco su máscara y beber de una lata de Coca-Cola. Los pasajeros podrían haber notado su inmovilidad, pero en el anonimato del transporte público era solo otro viajero tranquilo. Cuando salió del autobús, con la bolsa de Asda aún en mano, caminó con determinación, dirigiéndose hacia la estación de tren cerca del vecindario de Natalie. A las 8:42 de la tarde, las grabaciones de CCTV lo capturaron nuevamente, esta vez aún más cerca de su calle. Momentos después, desapareció de la vista de la cámara, entrando en una brecha de 10 minutos durante la cual la bolsa de Asda desapareció, reemplazada por una mochila negra. El paradero de la bolsa y lo que pudo haber contenido sigue siendo un misterio, pero el momento de su desaparición suscitó sospechas, coincidiendo con la ventana estimada de la muerte de Natalie. Dejando la calle de ella a las 9:30 p.m., el hombre continuó hacia el centro de la ciudad de Lurgan, caminando con calma como si simplemente estuviera terminando un paseo nocturno habitual. Con el rostro aún cubierto, se acercó a un servicio de taxis frente a un pub local, detuvo un coche y se subió al asiento trasero. El taxi había sido reservado previamente a través de una aplicación de teléfono, pero Stephen redirigió al conductor a un destino alternativo, alegando una emergencia. Dijo que su madre estaba enferma y necesitaba ir a casa lo antes posible. Esta explicación, aunque convincente en ese momento, más tarde parecería solo otra capa fabricada en su elaborada coartada. El conductor relató a la policía que había dejado a Stephen cerca de lo que luego se identificaría como su dirección de casa a las 11:13 p.m.
una marca temporal clave, dado que Stephen aún supuestamente estaba en vivo en YouTube en ese momento exacto. Solo 3 minutos después de que el conductor lo dejara, el teléfono de Stephen, que había estado inactivo durante más de 5 horas, de repente se registró como desbloqueado manualmente, un detalle demasiado coincidente para ignorar, alineándolo aún más con el hombre en el video. Más tarde, el taxista fue llamado para identificar a Stephen, reconociéndolo inmediatamente como su pasajero nocturno. A lo largo de la investigación, la policía mantuvo sus cartas bien guardadas, temerosa de comprometer el caso con arrestos prematuros. Sabían que debían asegurarse de que cada detalle estuviera completamente corroborado, dado la red de engaños y tecnología detrás de este supuesto crimen. Habían liberado a Stephen una vez antes, pero esta vez necesitaban pruebas irrefutables, especialmente considerando lo meticulosamente que Stephen había tejido su coartada. Los momentos finales del streaming en vivo de Stephen fueron inquietantes en retrospectiva, revelando a un hombre que, a pesar de su calma exterior, posiblemente estaba participando en un elaborado acto de engaño. A medida que se acercaba al final de la transmisión, su tono se suavizó y habló a sus espectadores con una sentimentalidad poco característica. Creo que terminaré esta transmisión cuando ninguno de ustedes esté viendo, simplemente deseando a todos una feliz Navidad, dijo. Habló sobre la esencia de la festividad, sobre cómo conservar el amor y pasarlo a los demás, y sobre cómo la alegría de la Navidad pasa de una emoción juvenil a algo más tranquilo, más reflexivo. La Navidad no se trata de comprar luces y adornos y todo eso, reflexionó. Se trata de pasar un poco de tiempo, disfrutar el tiempo con las personas que amas. Luego, con un simple «buenas noches», terminó la transmisión, sellando lo que probablemente esperaba que fuera una coartada a prueba de fallos. Pero el 2 de febrero de 2023, la comunidad se estremeció cuando las autoridades acusaron oficialmente a Stephen McCullough, el compañero de Natalie y el padre de su hijo no nacido, de su asesinato. La acusación causó incredulidad en muchos, especialmente considerando la aparente participación de Stephen con la familia de la víctima en su duelo y sus apariciones públicas. Su abogado presentó inmediatamente una solicitud de fianza, argumentando que la transmisión pregrabada era una práctica estándar debido a los problemas informáticos de Stephen y no implicaba culpabilidad. Insistió en que muchos streamers pregraban contenido y que la decisión de Stephen de hacerlo no debía implicarlo automáticamente en el asesinato de Natalie. Pregrabar no convierte a alguien en un asesino, argumentó su abogado, señalando que el equipo de transmisión en vivo aún requería la presencia del operador para funcionar. Los argumentos de la defensa enfatizaron la falta de antecedentes penales de Stephen y sus fuertes lazos con la comunidad, presentándolo como un ciudadano modelo que, según ellos, no representaba un riesgo para la sociedad. Él comparece ante el tribunal sin antecedentes. Él comparece ante el tribunal con lazos con la comunidad y con su propia dirección. Solicito que este tribunal determine que es un candidato adecuado para la fianza, argumentó su abogado. A pesar de estas súplicas, la jueza negó la solicitud de fianza, expresando graves preocupaciones sobre la naturaleza calculada del crimen. Si puede llevar a cabo un ataque como este, dijo, ¿quién sabe qué más es capaz de hacer? Luego, subrayó la sofisticación y planificación que había involucrado el supuesto crimen, expresando su incomodidad sobre el potencial de que Stephen interfiriera con la investigación usando sus avanzados conocimientos tecnológicos. Mientras tanto, la Fiscalía enfatizó la escalofriante magnitud de la presunta premeditación, el engaño y los esfuerzos de Stephen para cubrir sus huellas. Argumentaron que este nivel de planificación rara vez se ve en la jurisdicción, señalando su enfoque metódico como evidencia de una mente profundamente calculadora. Las autoridades subrayaron las pruebas, desde el momento en que el video pregrabado fue lanzado hasta el preciso momento en que su teléfono se desbloqueó justo después del paseo en taxi, así como la identificación del conductor y la huella del guante que coincidía con la que se encontró en la sangre de Natalie. La Fiscalía pintó el cuadro de un hombre que, en su opinión, había orquestado cuidadosamente cada paso para evadir la detección, explotando la tecnología y su posición en la vida de Natalie.
El caso también provocó una conversación pública renovada sobre las responsabilidades de las plataformas de redes sociales y las obligaciones éticas que tienen. Se discutió mucho sobre el seguimiento de datos, la privacidad y las coartadas digitales, con la gente cada vez más consciente de la fina línea entre los derechos de privacidad y la necesidad de rendir cuentas en un mundo donde la tecnología puede ser manipulada de formas peligrosas. A medida que la investigación continuaba, las autoridades trabajaban para construir un caso a prueba de fallos, ensamblando las capas complejas del supuesto engaño de Stephen. Los expertos forenses y analistas digitales examinaron incansablemente cada detalle, decididos a descubrir el alcance completo de sus acciones. Nuevas revelaciones en el caso sugirieron que Stephen McCulloch había dejado su teléfono de manera encubierta en la casa de la familia de Natalie McNally, capturando sus conversaciones privadas durante casi una hora. Las autoridades creen que esta grabación probablemente fue un intento de medir sus sospechas, dándole información sobre sus pensamientos para poder ajustar su comportamiento en consecuencia. Aunque la Fiscalía no pudo determinar de manera definitiva sus motivaciones, presentaron pruebas de que Stephen había intentado monitorear y manipular la vida de Natalie desde lejos. Incluso había obtenido acceso a su teléfono personal, sabiendo su código de acceso, lo que le permitió un grado perturbador de control sobre sus comunicaciones privadas. Según la Fiscalía, las pruebas sugieren que el 15 de diciembre, solo unos días antes de su asesinato, Natalie estuvo en contacto con un exnovio. La comunicación, creen ellos, pudo haber desencadenado los celos violentos de Stephen. La Fiscalía argumentó que este contacto sexualizado, no solo con esta persona en particular, sino también con otros, pudo haber actuado como el catalizador de los horribles eventos que se desarrollaron. Según informes, Stephen accedió a su teléfono 9 veces para revisar sus mensajes, verificar su actividad en WhatsApp e incluso monitorear sus interacciones en Twitter. A partir de esos momentos, la Fiscalía alegó: Stephen comenzó a planear metódicamente su ataque, pasando rápidamente a organizar una coartada en vivo que ostensiblemente lo exoneraría. Solo horas después de ver sus mensajes, pregrabó un video diseñado para reproducirse como si estuviera sucediendo en vivo. En la corte, la Fiscalía describió las acciones de Stephen como escalofriantes, destacando los detalles sutiles que había tejido en el video, casi como si estuviera desafiando a las autoridades. «El diablo está en los detalles», dijo el fiscal. Subrayaron que el streaming pregrabado de Stephen contenía mensajes incrustados y escalofriantes indicios de sus intenciones. El grado de premeditación en el asesinato de Natalie, argumentaron, fue impactante. Las acciones de Stephen no fueron un crimen de pasión, sino más bien un esquema meticulosamente calculado que implicaba construir una falsa coartada hasta en los detalles más pequeños. Más allá de la transmisión en vivo simulada, que las autoridades afirman fue diseñada para engañar a los investigadores, los fiscales presentaron más pruebas de la intención de Stephen de engañar y controlar. Por ejemplo, el historial de búsqueda de Stephen en noviembre de 2022 incluía consultas inquietantes como: en una ejecución por disparo. ¿Qué duele más, ser disparado en la cabeza o en el corazón? Y ¿cuál es menos doloroso, ahogarse o quemarse vivo? Estas búsquedas, aunque no directamente relacionadas con la muerte de Natalie, sugerían una morbosa curiosidad sobre el sufrimiento e indicaban una preocupación inusual por los métodos de violencia, presagiando la brutalidad que seguiría. Aunque Stephen finalmente aceptaría que su transmisión de la noche del asesinato de Natalie fue pregrabada, continuó negando su responsabilidad en el crimen. Aseguró que había estado solo esa noche, bebiendo en su casa y eventualmente quedándose dormido. Sin embargo, la Fiscalía consideró esta explicación poco convincente, especialmente cuando se emparejaba con los extensos esfuerzos que supuestamente hizo para crear su coartada. Además de las pruebas tecnológicas presentadas por la Fiscalía, surgieron más descubrimientos sobre el comportamiento en línea de Stephen y su huella digital. La Fiscalía luego reveló interacciones en redes sociales y contenido, grabado adicional donde Stephen mencionaba indirectamente eventos de su vida,
incluyendo comentarios crípticos que, a posteriori, parecían inquietantemente relacionados con la muerte de Natalie. Por ejemplo, surgieron videos en los que Stephen hablaba sobre la traición y la lealtad, casi presagiando sus comportamientos obsesivos y celosos. Estos detalles, aunque no directamente incriminatorios, arrojaban una sombra oscura sobre su carácter, sugiriendo una mente absorbida por la posesividad y el control. Durante una audiencia previa al juicio, el equipo de defensa de Stephen solicitó que el juicio se trasladara a Belfast, citando la fuerte dependencia del caso en las grabaciones de CCTV y la complejidad de la tecnología. Mientras Stephen, ahora de 34 años, era llevado fuera del banquillo de los acusados con las manos esposadas, no hizo contacto visual con la familia de Natalie, que observaba en silencio desde la galería pública. El dolor en la sala era palpable, pero Stephen mantenía su actitud estoica, negándose a reconocer la devastación emocional a su alrededor. El cronograma del juicio se retrasó más de lo previsto inicialmente, con la jueza citando la complejidad del caso, dada la avanzada tecnología utilizada por Stephen. La fecha más temprana posible para comenzar ahora estaba fijada para septiembre de 2024. La policía enfatizó las extraordinarias medidas que Stephen supuestamente tomó, no solo para cometer el crimen, sino también para cubrirlo de manera meticulosa. Sin embargo, cuando el tribunal se reunió en septiembre, el jurado no logró llegar a un veredicto, dejando el caso sin resolver y prolongando la angustia para la familia y amigos de Natalie. Los cargos contra Stephen McCulloch, acusado de asesinar a su pareja embarazada, se han convertido en un tema de atención nacional. Natalie, que tenía 15 semanas de embarazo al momento de su muerte, sufrió múltiples puñaladas, compresión del cuello y traumatismo contuso en la cabeza. La brutalidad de sus heridas respaldaba el argumento de la fiscalía de que se trató de un ataque premeditado y motivado por la ira. El tribunal negó repetidamente las solicitudes de fianza de Stephen, citando no solo la gravedad de las acusaciones, sino también las preocupaciones sobre su capacidad para influir en el caso. Su dominio de los medios, como lo calificó el tribunal, sugería que podría intentar interferir en el proceso judicial si se le otorgara la libertad. La jueza, consciente de la agonía prolongada de la familia y de la naturaleza no resuelta del caso, anunció que el juicio comenzaría el 6 de mayo de 2025. El retraso añadió una carga emocional a la familia de Natalie, que había soportado meses de especulación, comparecencias judiciales y el peso de la mirada pública.